Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Llegó el día jueves y hoy vamos a tocar un poco algo que tiene que ver con esto que creo que se están viendo las redes sociales, las noticias. Ya se habrán dado cuenta cómo vamos con este tema de la cuarentena. Y bueno, nuestro día jueves es un poco diferente porque es como una conversación que tenemos. Yo tengo aquí mate, espero que tengas vos, no sé qué te gusta, un café, un mate. La idea es conversar juntos, tener un tiempo diferente y así también yo le voy saludando a la gente que se va acoplando. Y Casilda, Marín, este, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias Arnulfo, qué bendición saber que está ahí del otro lado también. Bueno, y ustedes ya saben, Biblia, algo para tomar notas y con mucha atención y un corazón predispuesto para que Dios pueda hablarnos en esta noche. Y bueno, estamos viendo un poco el tema de las noticias sobre el tema del encierro, de la cuarentena social y de un ajuste en cuanto a la manera en cómo vamos a tener que pelear juntos contra esto que se viene. Buenas noches, Vivi, María Elizabeth también, buenas noches, y Rita también saluda. Qué bueno poder encontrarnos los jueves en este horario. Bueno, después queda esto ahí en las redes sociales y ustedes lo pueden volver a compartir y de esa manera podemos llegar a muchas más personas. Y les agradezco también por los comentarios, los mensajes, el retorno de esto que estamos haciendo desde aquí, porque significa que hay una necesidad y hambre de Dios, porque por eso nos conectamos, por eso que estamos desde aquí preparando siempre un menú para llegar hasta donde estás. Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos los que se van acoplando ahí. Qué gusto. Bueno, quiero que abras tu Biblia en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6. Vamos a mirar un poquitito este contexto de estar encerrado. Y la Biblia, como ya les dije también, cada jueves hacemos como una especie de avant premier, una antesala de lo que va a ser el mensaje del domingo. Buenas noches, y doña Irma Britos también. Mi mamá ya está conectada. Saludos, dice. Gracias por estar del otro lado siempre también por tu intercesión. Vilma Vera, gracias también. Bueno, en la Biblia encontramos varias cuevas muy famosas. Eh, encontramos esa cueva donde un, un rey había puesto a 100 profetas en diferentes lugares, en diferentes cuevas, y los tuvo ahí eh, guardados, encerrados, por miedo a lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Se estaba buscando a los profetas, los estaban matando, en fin. Hay cuevas muy famosas. Esta es otra de la que vamos a hablar hoy, donde los israelitas se escondían, dice que en cuevas y cavernas, por temor a los madianitas. Una cueva, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo esa experiencia de estar en una hendidura, en un cerro, en una montaña, o en un lugar donde ve la manera y la forma como la naturaleza fue armando eso, que es como una especie de un refugio natural. Y bueno, en un lugar así se escondía Gedeón, se escondía su familia, y bueno, todos los israelitas, por miedo justamente a los madianitas. Vamos a leer lo que dicen en Jueces. Siguen conmigo en la lectura, sí, y vamos a sacar después aquí el contexto. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aquí quiero hacer una pausa, porque me llamó mucho la atención. Esta semana estamos compartiendo mucho al respecto. Hay gente que está en este tiempo como en una cueva, como en un encierro. Y era necesario tocar un poco este tipo de temas, de esta connotación, porque Dios no nos formó para estar encerrados, Él no nos hizo para estar escondidos, Él nos puso, fíjense lo que hace con Adán,
Le ponen el huerto del Edén y le dice multiplíquense, sojuzguen, enseñoren, dominen. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Las veces que encontramos en la Biblia el relato de que alguien estuvo escondido en una cueva es porque tenía miedo de algo, porque encontró, además de ese lugar donde esconderse, estaba en peligro y ese peligro hizo que enfrente el miedo y pueda buscar ahí algún tipo de refugio y mantenerse así con vida. Bueno, todos, ahí nos incluimos nosotros también, todos estamos como en una especie de cueva en este tiempo. Un saludo también a Darío, Raúl Agüero, gracias por estar conectados siempre también. Miren, estamos y más que nunca en el mundo entero. Hoy veníamos hablando con mi esposa, fuimos a hacer unas gestiones y a la avenida. ¿Cuál es un evento? Solemos así de repente mirar un poco a nivel mundial. ¿Cuál es un evento que a todo el mundo le toca por igual? Que todos están celebrando por igual. O que todos estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, el año nuevo no es en todas partes del mundo, en todas las naciones. Hay naciones que tienen otro tipo de calendario. Si vamos a ver un poquitito también la connotación de fiestas como la Navidad, no todos celebran la Semana Santa, en fin. Sin embargo, esta pandemia tocó al mundo entero. El mundo entero está pasando por un tiempo de encierro, de cuarentena, en la medida en que sus gobernantes también están tratando, están viendo la manera de tener a su pueblo, ¿verdad? Seguro, de alguna manera, tratando de que ellos estén lo más saludables posible. En fin, ahí podemos entrar en una serie de connotaciones. Cuando pensamos en una cueva, cuando pensamos en un lugar seguro, en medio de una montaña, en medio de un cerro, en un lugar donde uno pueda esconderse, es porque uno está tratando de ver la manera de mantenerse a salvo de un peligro. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Estamos tratando de mantenernos a salvo de un enemigo que no vemos. Un enemigo tan famoso en todo el mundo, probablemente es la palabra que más se menciona o que se busca en los diferentes buscadores de internet, el coronavirus o el COVID-19. Bueno, aquí vamos a mirar un poquitito a este hombre, su familia y el pueblo de Israel. Dice que empezaron a vivir en cavernas, en cuevas, por temor a los madianitas. Bueno, quiero llevarte al final de esta película porque aquí ya quiero decirte algo, porque con esto quiero animarte. Bueno, saludo también a Héctor, a Silvia, Margarita, ¿verdad? Sí, una noche fría, ¿verdad? Hace falta no sé, una chimenea, una hoguera, algo que mantenga un poco ahí el calor. Pero así es nuestro querido Paraguay. Hace unos días nomás estaba pensando si me compro porque teníamos en mente que este invierno nos iba a tener encerrados en la casa, en fin, pero hubo una situación, entonces estaba pensando si compraba una campera o me compraba una zapatilla. Porque en la semana un día marcaba 4 grados y 2 días después 36 grados. Menos mal que compré la zapatilla porque esa es la que voy a usar más. Campera, creo que en estos días no me va a hacer frío y ya termina todo esto. Bueno, seguimos con nuestro tema. Esta gente estaba escondida, estaba en una cueva, en cavernas. Pero en la parte final de esta historia nos muestra a un hombre a quien Dios le saluda y le dice varón esforzado y valiente. Hay un proceso desde que uno está en una cueva, desde que uno se encuentra encerrado, desde que uno se encuentra con alguna especie de peligro. Hay un proceso, hay algo que sucede entre ese momento y la parte final. La parte en la que nosotros podemos ver a Gedeón liderando su pueblo, liderando a un grupo de soldados. 300 hombres contra más de 30.000. Era una lucha dispareja, pero algo aprendió Gedeón desde ese momento. Él tuvo que aprender a verle a Dios, a escucharle a Dios y a creerle, a buscarle. Pero antes de que él pueda dirigir un ejército, antes de que él pueda enfrentar a esos enemigos, a los madianitas,
él tuvo que pasar algunos procesos y de eso quiero hablar contigo hoy. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro, este tiempo como que estamos en una cueva, y parte de esto voy a tocar el domingo también en el culto a las 10 de la mañana, esto está probando nuestro corazón, está probando nuestra vida emocional, está probando nuestra vida física, nuestra salud también. Y tenemos que estar como más que nunca sensibles a la voz de Dios. Porque no puede ser que pasemos por este proceso de ya dentro de unos días, 6 meses de cuarentena, 6 meses de regular algún tipo de actividad y de ver cómo podemos sostener y aguantar este tiempo, como digo, emocionalmente, a nosotros a nivel ministerial, todo lo que tiene que ver con la parte de producción, aquellos que tienen una actividad económica, todos fuimos afectados de alguna manera. Pero esta crisis, este tiempo, tiene que dejar en nosotros una enseñanza. Una enseñanza que tiene que hacer de nosotros mejores personas. ¿Cómo hizo Gedeón para convertirse de un hombre que tenía miedo? Atiendan cómo él responde a Dios cuando le llama, cuando él vivía escondido, cuando él estaba en una cueva, en una caverna. Dios le dice: varón esforzado y valiente. Te voy a usar a vos para defender a mi pueblo, para que vos puedas librar a mi pueblo de la mano de los madianitas. Y Gedeón pone excusa. Señor, ¿a mí me vas a usar? Yo, que soy el más pequeño de mi familia, nosotros que somos pobres, ¿a mí me vas a usar, Señor? Ahí empieza un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque Gedeón necesitaba ser tratado primeramente por Dios en ese proceso para convertirse después en el líder de aquellos 300 hombres que dejaron marcas en la historia del pueblo de Israel. Cuando tiene Gedeón este encuentro con Dios, empieza a tratar su corazón. Y es cierto, así como escribió, estoy mirando el comentario de la gente, es un tiempo de arrepentimiento, sí, es un tiempo también de adoración. Más que nunca tenemos ese anhelo de poder buscar a Dios de una manera diferente, sin apuros inclusive. Yo no sé si estás aprovechando este tiempo para leer un poco más la Biblia o leer algún libro que te edifique más que otras veces. Yo estoy aprovechando eso. Estoy aprovechando el tiempo ciertamente para meditar, para revisar mis caminos, para revisar el ministerio, la iglesia, el presbiterio, todo lo que nos toca hacer. Entonces, Dios en este tiempo nos está probando a todos. Este tiempo de encierro, este tiempo en el que estamos como en una cueva. Algunos están en una cueva económica, emocional, en muchas áreas. Pero tenemos que mirar un poco qué pasó con Gedeón en ese proceso, cómo él llegó a convertirse en un hombre que pudo liderar a un ejército de 300 personas para enfrentar a un equipo mucho mayor. Más de 100.000 personas era realmente. Porque cuando Gedeón toma el ejército, eran un poco más de 30.000. Pero la indicación de parte de Dios era decirle a la gente que si tiene miedo que vaya nomás a su casa. Quedaron 10.000. Y después le dice: bueno, llévala a un arroyo y yo te voy a decir ahí quién va a quedar contigo para esta lucha. Y después Dios le dice: los que tomaron agua llevando a la boca, con esos vamos a tener una gran victoria. Quedaron 300 contra más de 100.000, creo que eran como 120.000, no tengo a mano ahora ese dato, pero si ustedes quieren entrar en detalles y pueden buscar esta información después, todo está hoy día. Si ustedes quieren estudiar la Biblia así con detenimiento, fíjense qué lucha dispareja. 300 hombres guiados por Gedeón, que vivía en una cueva, que no creía en sí mismo, que su excusa era: Señor, ¿a mí me vas a usar? Yo soy pobre, yo soy el menor de mi familia, nosotros no tenemos, nosotros no podemos. Y a veces esa es nuestra excusa para no lograr cosas grandes. Y yo te animo en este tiempo a que dejes a un lado cualquier excusa y que puedas creerle a Dios y que puedas tomar este tiempo de encierro o como estar en una cueva para un tiempo de procesos, un tiempo de capacitación, un tiempo de renuevo. Dios le hace pasar a Gedeón por diferentes etapas. Primeramente, Gedeón empieza a dudar y le dice: si realmente me está hablando, esperame un ratito, quiero traer una ofrenda, quiero honrar este momento, quiero estar aquí. Espera, bueno, le dice. Y va y presenta una ofrenda y Dios aceptó esa ofrenda.
Después le dice, si estás hablando conmigo realmente y si vas a estar conmigo, quiero una señal. Y ahí está el famoso caso del rocío, que todo el campo esté con el rocío, pero el vellón seco. Y después, por favor, que todavía tengo cierta duda, que el vellón solamente esté mojado. El día siguiente fue esto, y que todo lo demás esté seco. Y Dios fue respondiendo así. Entonces, parece como que empieza a creer en sí mismo Gedeón y a la vez empieza a creerle a Dios. Qué importante es mantener la fe en Dios. Pero también hay una parte de fe que cada uno tiene que tener en sí mismo. Y de eso quiero también tocar un poquito en esta noche. Es importante que te acuerdes cómo empezaste y cómo entraste a esta cuarentena. ¿Qué hacías? ¿Cómo estaba tu proyecto de vida? ¿Cómo estaba tu agenda? ¿Cuáles eran tus sueños, tus planes? ¿Qué tenías como ideales para este año? Quiero rescatar a ese hombre, a esa mujer que entró con tantas ganas para lograr algo en este año 2020. Y quiero animarte de alguna manera con esto. Este tiempo es solamente un proceso para hacer de vos una mejor persona. Voy a hablar de mí. Este tiempo está haciendo de mí una mejor persona, una persona más sensible a la voz de Dios, una persona con un liderazgo directo, específico, para poder guiar a aquellas personas que esperan de mí que los lleve hacia el camino correcto, dentro de la función que me toca desarrollar. Entonces, tenemos que mirar un poco cuál es el propósito por el cual Dios nos permite pasar. Acuérdense que no estamos solos. Jesús dijo que que Él iba a estar con nosotros hasta el fin, que Él venció al mundo, que iba a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, de ninguna manera te sientas solo o sola. Dios está contigo. Amén. Así como escribe ahí Sara Ramos. Amén. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Mantengamos el ritmo. Dejemos que Dios nos enseñe en este proceso, así como lo hizo con Gedeón, que no creía en sí mismo, pero a la medida que va creyendo en Dios, él también va creyendo en sí mismo. Yo quiero que vuelvas a creerle a Dios como antes. Y quiero que vuelvas a creer en vos también, como antes. Amén. Así como dice Ricardo, Rita, amén. Que así sea significa amén. Gedeón primeramente dudaba de sí mismo y dudaba también de alguna manera de Dios. Por eso es que le pidió ciertas señales, hasta que después se afirma un poco de fe. Y con eso un poco de fe, él se arriesga y hace algo muy descabellado. Va y derriba los altares. Empieza a derribar los altares. Empieza él a su misma familia en medio a sacar todo lo que se consideraba algo pagano, idolatría. Y para hacer eso en una nación que estaba permitiendo ese tipo de cosas, se arriesgó Gedeón. Pero él probablemente no tenía esa valentía o ese coraje en sí mismo, porque se acostumbró a vivir aceptando eso. De hecho, probablemente su papá, conociendo la ley de Dios, había permitido altares paganos y todo eso. Pero Gedeón se fue, derribó esos altares, y ahí es como que él se empieza a dar cuenta que Dios le empezaba a respaldar. Al día siguiente, por supuesto, le van los familiares y le preguntan al papá, ¿viste lo que hizo Gedeón? Se van los hombres del pueblo y le dice que tu hijo vino y liquidó acá todo esto, así que queremos que venga. Y su papá sale así de taquito. Bueno, si es Dios, hablaba de Baal, de Acera, eran los ídolos de ese tiempo, que se defiendan. Si son dioses, que se defiendan. Y los demás se quedaron escuchando y nadie reprochó eso, nadie empezó a discutir con el papá, sencillamente dejaron que eso suceda. Pero por supuesto, como no eran dioses, eran ídolos y no tenían fuerza en sí, no tenían poder en sí mismo, Gedeón empieza a fortalecer su fe en Dios, pero también en sí mismo. Ese tiempo, ese proceso en el que ellos vivían en cavernas y en cuevas, y este momento en el que Gedeón empieza a hablar con Dios, empieza a conversar con Dios. Por eso le puse como tema para tratar esta noche, cuando Dios nos llama. Dios le llamó a Gedeón, él quiso hablar con él. Era como cuando en el huerto Dios le llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Adán necesitaba saber cuál era su situación en ese momento. Cuando Dios le llama a Abraham, quiero hablar contigo, salí de tu tienda, te quiero mostrar algo, quiero hacer algo gráfico,
¿Qué hace Abraham? Dice que sale de su tienda y Dios le dice, levantad la vista, ¿qué ves? Y vio estrellas. Bueno, así va a ser tu descendencia. Cuando Dios llama a los profetas, cuando Dios llama a Samuel, siempre fue Dios quien busca una conexión con el hombre. Nosotros simplemente oramos. Nuestra oración es un clamor, una plegaria, como quieras llamarla. Algunos lo llaman rezo. El tema es hablar con Dios, orar, hablar con Dios. De eso se trata. Y no hay necesidad de tener que aprenderte algo para hablar con Dios. Nuestra oración tiene que ser como cuando estamos conversando con un amigo, como cuando nos conectamos así en la noche, estamos hablando y yo veo sus comentarios, hay gente que saluda, hay gente que dice amén, otros dicen buenas noches de Lambaré, ahí Teresita se acopló también, Máxima dice amén. Una conversación con Dios. Como les dije la semana pasada, estoy releyendo un libro que se llama justamente Frecuencia, que escribió el pastor Robert Morris, y habla de nuestra conversación con Dios. Es Dios quien se acerca al hombre para hablarle, porque tiene un propósito. Nosotros a veces nos acercamos a Dios porque tenemos algo que pedirle, algo que arreglar cuentas, nos sentimos mal o queremos de alguna manera buscar ese momento de quietud y por alguna razón nos acercamos a Él. Pero ¿cuál es la razón por la cual Dios se acerca? Aquí Dios se acercó a Gedeón, Él empieza a hablar a Gedeón y Él empieza a decir, te voy a usar, contigo vamos a tener una gran victoria. Y acuérdense de este detalle, desde ese momento en el que Gedeón estaba en una cueva, vivía en cavernas y vivían escondidos por temor a los madianitas, a ese momento cumbre en el que estos 300 hombres ganan esa batalla contra los 120,000 del ejército enemigo, ese fue un momento cumbre, pero algo pasó en el proceso. Acuérdense, Gedeón empieza a creerle a Dios, empieza a creer en sí mismo, derriba los altares paganos, él se da cuenta que Dios le respaldaba. Miren, desde Formosa también se están acoplando. Qué bendición y saludo entonces a Canteros Portillo Elsa, dice. Qué bendición. De hecho, hay gente que se conecta. Tenemos amigos en Córdoba, en Buenos Aires y en diferentes lugares que son lejanos. Así que gracias por estar siempre ahí del otro lado y que esto también pueda alcanzar a muchas otras personas. De hecho, esto se queda después en las redes sociales y también en YouTube, en el canal que tenemos en la iglesia. Bueno, seguimos con esto. Gedeón pasa por un proceso. ¿Cómo llegó a convertirse en un hombre valiente? Una palabra que afectó la vida de este hombre. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y creo que hace unos meses yo había tratado algo de esto. Él no era valiente ni era esforzado. Él vivía escondido y tenía serios problemas de autoestima. Pero Dios trató con su vida. Y eso es lo que está haciendo contigo y conmigo. Está tratando con nosotros. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro, este tiempo de estar ahí en la cueva, es un trato de Dios también para con nosotros. Y va a hacer que nosotros después de esto salgamos todavía mucho más firmes. Ana Pereira dice desde Atlanta, Estados Unidos. Que desde qué lejos ahora se está conectando. Y esa es la ventaja de las redes sociales. Qué bendición. Bueno, ¿cómo logró Gedeón convertirse en ese hombre que pudo liderar a ese grupo de 300? Proceso. Pero una palabra fue la que activó esa valentía en el corazón de Gedeón. Varón esforzado y valiente. Si yo pudiese en este momento hablarles a cada uno y decirles de alguna manera, ustedes valen muchísimo, son hijos de Dios, son personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. No creas otra cosa, no permitas que el enemigo ponga en tu mente y en tu corazón otro pensamiento. Levántate, no vayas a dejar que esta situación te desanime. Yo, si conozco tu caso, no soy Dios, no tengo una revelación específicamente sobre tu vida ahora. Lo estoy hablando de manera general, de manera en que cada uno pueda agarrar lo que le corresponde. Quiero decirte, en el nombre de Jesús, vos no sos una persona que naciste para estar en esa condición, derrotada, o a lo mejor sentís que esa pobreza te está desesperando. No, te vas a levantar de ahí. La palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No vas a mendigar, no vas a ver en este tiempo escasez. Declaro esto sobre tu vida. Va a ocurrir contigo lo que ocurrió en el caso de la viuda, que en la medida que ella iba poniendo aceite en las vasijas, eso se iba multiplicando. Eso va a pasar, va a pasar.
pasó en nuestras vidas, pasó en la vida de la gente que conocemos, que tenemos el privilegio de estar ministrando, y va a pasar contigo también. Esa enfermedad, esa dolencia que tenés, eso va a pasar en el nombre de Jesús. Mantener la fe, créele a Dios. La cueva va a seguir siempre en el mismo lugar, pero Dios se está moviendo todo el tiempo. Vos te moviste también, en algún momento estabas fuera de la cueva, ahora estamos todos dentro de la cueva, simbólicamente hablando, vamos a volver a salir. La cueva, ese lugar es un lugar muy específico, pero en ese lugar Dios quiere tratar contigo. Dios trató con Gedeón y transformó la vida de este hombre que tenía serios problemas de autoestima. Insisto con esto, no creía en sí mismo, él tenía sus excusas, pero Dios le dio a él. Como dice, había una empresa acá que tenía el título Visión de Futuro. Visión de cliente. ¿Qué es lo que hizo acá? Dios le ve a Gedeón como un producto terminado y así le habla: varón esforzado y valiente. En ustedes que están viendo, declaro sobre sus vidas la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, la fortaleza de Dios sobre cada uno de ustedes. No se rindan, Dios va a hacer cosas grandes en ustedes. No piensen de ninguna manera que esto nos lleva a un punto en el que ya no vamos a poder hacer más cosas. No, al contrario, desde aquí para adelante vamos a ver nuestra mejor versión. Dios está haciendo de nosotros nuestra mejor versión. Cuando termine todo esto, va a haber una mejor versión de Johnny Melgarejo. Yo voy a salir pulido de este tiempo. En este tiempo en el que estamos siendo probados, en el que estamos siendo transformados, hay algo grande que va a suceder. ¿Cómo se activa esto? Con una palabra. Y para eso estoy aquí, para recordarte que no sos cualquier persona, sos un hijo de Dios, una hija de Dios. No mires cuando abrís tu heladera, no mires la luz que te encandila ahí porque a lo mejor tu heladera está vacía. Empezá a ver con ojos de fe, la heladera llena. Alguien diga, amén, recibo eso. Empezá en este momento cuando arranca tu día y decís, ¿será que voy a tener algunos clientes? Miren, esta palabra algunos de ustedes van a tomar y se va a hacer realidad en sus vidas. No van a dar abasto de cuántos clientes le van a empezar a llamar y vas a tener que contratar a otras personas. Yo había declarado esto hace un tiempo a algunos y tomaron esta palabra y se está empezando a materializar porque la fe activa por eso en nosotros. En este mismo tiempo, así como dije hace unos cuantos videos atrás, hay gente que está llorando y hay otros que están vendiendo pañuelos. Eso creo que dijo Dante Gebel hace un tiempo y me gustó esa frase porque es como reaccionamos, es como nos vemos a nosotros ante una oportunidad, ante un momento en el que podemos sacar adelante nuestra fe. Nuestra fe no es para usarlo dentro de la iglesia, dentro de un templo. El avivamiento no es lo que ocurre dentro de las paredes de un edificio, es lo que ocurre afuera. Y en este tiempo vamos a ver ese gran avivamiento. Gente buscando a Dios desde sus casas, desde las calles. Gente desesperada por volver a juntarse a otros hermanos y volver a cantar a Dios, orar juntos, clamar a Dios. Eso es lo que está pasando. Gedeón pasó por ese proceso. Gedeón se dejó tratar por Dios y cuando él empezó a creerle a Dios, también empezó a creer en sí mismo. Y eso después le llevó a estar al frente de un ejército. ¿Cómo él iba a estar frente a un ejército si él no creía en sí mismo? Pero en algún momento él se pone las pilas y empieza a creerle a Dios. Dios le respalda. Entonces es como que él dice, bueno, aquí vamos. Tenía un ejército de 32,000 contra más de 120,000. Ya la lucha era dispareja, pero Dios le dice, tranquilo, yo te voy a respaldar. Ustedes lean después Jueces, capítulo 6, 7, 8 y 9. Tienen tiempo, así que sigan leyendo y vean cómo termina esto. Yo quiero llevarte a esa última parte. A la parte en la que Gedeón, a esa parte en la que Gedeón tiene que enfrentar al enemigo. Pero aprendió a verle a Dios, no al enemigo. Aprendió a verle a Dios, no al enemigo. Aprendió a verle a Dios y aprendió a verle a esos 300 en las manos de Dios. Porque los enemigos le superaban en número. Yo no sé qué es lo que te supera en este tiempo. Aprende a mirarle a Dios por encima de las circunstancias, por encima de ese enemigo que está ahí, que es un enemigo real. Ese enemigo puede ser algo que está atacando tu vida emocional, familiar, económica, no sé en qué área, pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Aprende a mirarle a Dios. Yo he aprendido a mirarle a Dios por encima de las circunstancias y lo sigo haciendo. Esto es algo de todos los días. No es que
logramos un nivel y ya nos quedamos ahí. No, mi nivel de fe va creciendo todos los días y de esperanza y de búsqueda y de renuevo. Esto es cosa de todos los días. Esto es de todos los días. Y Gedeón, cuando aprendió a verle a Dios, a escucharle a Dios y a creerle a Dios, él empezó a creer en sí mismo, empezó a creer en su ejército y las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empezaron a cambiar. Él va seguro. Y el ejército que le acompañó a Gedeón aprendió a verle a Gedeón, pero también aprendió a verle a Dios en Gedeón. Y mi pregunta aquí es, ¿qué es lo que la gente ve en vos? Si me acompañaste hasta aquí en este video, ¿qué es lo que la gente ve en vos? La gente ve fe en vos, la gente ve a Dios en tu vida, la gente ve a Jesús en tu vida. Ciertamente somos de carne y hueso, somos falibles, somos personas que necesitamos de las correcciones y del renuevo de su Espíritu Santo todo el tiempo, pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? Porque esos 300 hombres vieron a Gedeón que viviendo en cuevas, viviendo en cavernas, por temor a los enemigos, finalmente ven a un hombre a quien valía la pena seguirle, su líder. Algo cambió en Gedeón. Y este tiempo va a hacer que algo cambie en vos también. Algo va a cambiar en vos. Algo va a cambiar en vos para bien. Entonces, estos 300 hombres empezaron a ver a Gedeón diferente. La gente que te rodea va a empezar a verte a vos diferente también. La gente ahora te va a tener respeto. Hay personas que necesitan escuchar esto. Porque hay algunos que creen que perdieron la dignidad, el respeto, la consideración de los demás. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús, valés la sangre del Hijo de Dios. No solamente sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Sos un instrumento en sus manos. Sos la mejor propaganda de Dios aquí en la tierra. Y Dios te puso con un propósito. El enemigo sabe eso, por eso es que está atacando todo el tiempo, que quiere venir en contra de tu vida, de tu proyecto, de tus planes, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas. Por eso, aprendamos de Gedeón. Él miró a Dios, le creyó a Dios. Le creyó a Dios mirándole a ese ejército pequeño de 300 contra 120,000. Pero también él aprendió a creer que dentro suyo había algo que él tenía para poder dirigir a esta gente. Yo quiero despertar en vos ese corazón de valentía, ese corazón de empuje, ese corazón dispuesto a responderle a Dios. Porque Dios primeramente, ¿cómo arrancó todo esto? Buscándole a Gedeón. Es Dios quien busca al hombre. Y con un propósito. Con un propósito. Es cierto, hay gente que va a ver en nosotros nuestra paz y nuestra tranquilidad. Así mismo, como escribió Ana Pereira, así mismo. Hay gente que va a ver en nosotros que tenemos fe en Dios. Y una vez escuché a alguien decir tener la fe de Dios, que es algo muy diferente. Fe en Dios es saber lo que Él va a hacer. Pero fe de Dios es saber que yo voy a hacer porque Dios me respalda. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué tipo de fe querés tener? Yo quiero tener la fe de Dios porque dice la palabra que lo que dijo se hizo. Que Él no es hombre para mentir. Que hay poder en su palabra. Y así es como tenemos que movernos. Así que yo quiero animarte en esta parte final a que empieces a hablar, a activar el poder de la palabra, guiado por Dios. Hablarle de ese problema, decirle en el nombre de Jesús, este problema se disipa, se va, retrocede ahora. No importa el enemigo, no importa el nombre que tenga ese problema, esa circunstancia, no importa. No vayas a mostrarle a Dios, Señor, mira este gran problema que tengo. Mírale al problema y decirle, mira el gran Dios que tengo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Y en este tiempo de encierro, en este tiempo, en esta cueva, en este confinamiento que estamos teniendo, aprendamos a verle a Dios. Dejémonos ser tratados por Dios, ser transformados por Dios. ¿Para qué? Para que al final de todo esto se vea de nosotros nuestra mejor versión. Así termina Gedeón, su mejor versión, llamando a los muchachos y le dice, Dios va a estar con nosotros. Termino con esto. Dios le da una última chance de duda y le dice, Gedeón, si todavía tenés miedo, andate con Fura a tu criado al campo enemigo. ¿Qué hace Gedeón? Dice el relato bíblico que se va con Fura, así se llamaba su guardaespaldas. Y cuando va al campo enemigo, escucha el comentario del ejército contrario
y decían entre ellos, che, yo soñé que como un pan de cebada, algo gigantesco venía sobre nosotros. Y el otro soldado del ejército enemigo le dice, eso no es otra cosa que la espada, la mano de Gedeón viniendo contra nosotros. Imagínense en ese momento Gedeón, el producto ya casi terminado, habiendo pasado por todo ese proceso, habiéndole creído a Dios, habiendo creído en ese ejército pequeño de 300. Ahora, él estando en el campo enemigo, escucha lo que sus enemigos estaban hablando de él vuelve con todo. Hacete la película. Esto es mejor que Esparta, mejor que esos 300, mejor que las películas épicas. Esto es impresionante. Gedeón escucha que el ejército enemigo empezaba a tener miedo de él. ¿Saben por qué? Porque el ejército enemigo no veía a Gedeón, veía a Dios en Gedeón. La gente va a empezar a ver a Dios en tu vida. La gente va a empezar a ver a Dios en mi vida. Y este es el secreto por el cual nosotros tenemos que pelear y tenemos que seguir para adelante. La gente tiene que ver en nosotros a Dios. Algo extraordinario tiene que ver la gente en nosotros. Vuelve Gedeón y con esa seguridad de enfrentar ahora al enemigo, manda a alinear a su ejército. Y les dice, esto es lo que vamos a hacer. En un momento de la noche, vamos a distribuirnos todos, vamos a llevar cántaros y vamos a hacer un grito y vamos a romper los cántaros y vamos a sonar las trompetas y Dios nos va a dar la victoria. Él nos prometió. Qué bueno vivir de esa manera sabiendo que cuando Dios nos promete algo, Él va a cumplir. Él prometió cuidarte. Él prometió bendecirte. Él prometió multiplicar la obra de tus manos, que todo lo que toque sea prosperado, lo que pise la planta de tus pies. Hay tantas promesas en la Biblia que nosotros cuando leemos la Biblia con fe, deja de ser un libro que solamente tiene relatos históricos, porque la Biblia es un libro de historia también. Pero cuando miramos la Biblia con ojos de fe, si Dios dijo y se hizo, eso también va a pasar hoy. Empezá a hablar, empezá a declarar, empezá a creerle a Dios y las cosas van a ir cambiando en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Gedeón? A la medianoche van y en un momento dado ellos rompen los cántaros, prenden fuego a los cántaros, empiezan ellos a hacer un ruido. ¿Y saben qué decían ahí los dirigidos por Gedeón? Por la espada, por la mano de Dios, pero también por Gedeón. Ellos empezaron a honrarle a Gedeón en ese momento y una gran victoria Dios les dio. Dice la Biblia que entre ellos se mataron todos, se liquidaron todos. Ni siquiera tuvo que entrar en combate y ni una sola baja, ningún solo soldado a cargo de Gedeón murió. Ni uno solo. Yo quiero orar por vos hoy. No sé cómo estás en esta cueva, no sé cómo estás en este proceso, no sé qué falta para que puedas hacer esa mejor versión de vos, esa mejor versión de Carlos, de Benicia, de Arnulfo, de Teresita, de Máxima. No sé qué falta para que sea esa mejor versión de Johnny, de Mónica, de Leandro, de Cameron, de Raúl, de Horacio. No sé qué falta para que llegue esa mejor versión, pero este es un tiempo, el mejor tiempo para que nosotros aprendamos a mirarle más a Dios, a creerle más a Dios, porque cuando la gente vea que nosotros le miramos a Dios y le creemos a Dios, la gente que nos rodea va a ver en nosotros también a Dios en nuestras vidas. Quiero orar por vos. Si nunca le entregaste tu vida a Dios, este es el momento. Arregla cuentas con Dios. Si no estás seguro de tu salvación, si hoy suena la trompeta como dice la palabra y viene Jesús por su iglesia y no estás seguro de tu salvación, hoy arregla cuentas con Dios. Pedirle perdón orando así. Quiero hacer 2 oraciones, esta y después una general por todos. Ora conmigo así. Bendito Dios, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que limpies mi mente y mi corazón. Hoy, Señor, declaro, hoy nazco de nuevo. Y este es mi nuevo nacimiento. A partir de hoy, declaro que voy a crecer en la fe. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Declaro que soy salvo, soy bendecido, soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Felicitaciones. Si hiciste esta oración con fe, hoy pasaste de ser creación de Dios a ser un hijo de Dios. Porque ir a la iglesia no te hace cristiano. No, o un hijo de Dios. Tener una Biblia no te hace cristiano, pero los cristianos tenemos una Biblia. Lo que hayas hecho, ayudado, colaborado en una iglesia, en una parroquia, eso no te hace cristiano, pero los cristianos hacemos eso, colaboramos, apoyamos. El hecho que le entregues tu vida a Dios, eso te hace un hijo de Dios, eso te hace un cristiano.
quiero terminar orando por ustedes, para que este proceso, en este encierro, en esta cueva, el domingo continúa el mensaje, voy a tocar algo de esto, voy a tocar otra cueva el domingo, otra cueva. De hecho, siempre les digo que ustedes, los que se conectan los jueves, tienen la previa del título del mensaje. Se va a llamar Los Valientes de la Cueva. Los Valientes de la Cueva. Así que ese va a ser el mensaje para el día domingo. Quiero orar por ustedes. Quiero orar para que en este tiempo salga la mejor versión de cada uno de nosotros. Yo me incluyo. Yo me incluyo. Yo quiero salir de este tiempo mejorado. Mirándole más a Dios, creyéndole más a Dios, sabiendo de que Él pelea mis batallas. Él pelea tus batallas. Vamos a orar juntos, ¿sí? Padre Celestial, muchas gracias por este día. Yo oro y bendigo en este momento cada persona que se conectó. Gracias porque cada jueves en la noche tenemos este tiempo de compartir juntos, de escuchar tu voz, tu palabra, porque esto nos afecta, nos anima, nos renueva, nos levanta, nos activa a otro nivel de fe, de renuevo, de bendición. Y dejamos de mirar las circunstancias, dejamos de mirar el problema y empezamos a levantar nuestra vista para mirarte, para saber que siempre estuviste, que ese momento en la cueva es para una circunstancia, un momento, para pasar por ahí, por algo, pero en ese proceso yo te pido que nos ayudes a mirar, a mirarte, a mirar que hay un propósito detrás de todo esto y a que todos salgamos de este tiempo de prueba aprobados, nuestra mejor versión. Y así como hiciste este cambio en Gedeón, que también puedas hacer en nosotros. Que cuando él no era ni esforzado ni valiente, finalmente se convirtió en eso que declaraste. Y hoy declaro, Señor, yo te pido que en este momento uses mi boca para declarar sobre cada persona que está viendo este mensaje, está escuchando este mensaje. Declaro sobre ellos, son sanos, son fuertes, son renovados. Señor, hay corazones que están siendo ministrados en este momento. Hay personas que están siendo sanadas en su vida emocional, en su vida física. Aquellos que perdieron la fe, yo te pido, Señor, que se mantengan firmes. Aquellos que creen que ya las ventas no se van a levantar, que esto no va a mejorar, yo te pido que en estos días, Señor, le demuestres que sigues siendo Dios y que la circunstancia momentánea es sencillamente para ver tu mano extendida hacia nosotros. Y que cada vez que nos llamas es porque querés contarnos secretos, porque querés contarnos estrategias, porque querés hacer de nosotros algo nuevo. Y te pedimos tener ese corazón sensible, nuestros oídos espirituales dispuestos a escucharte y dispuestos a responderte, Señor. Te pedimos esto y yo te pido, Señor, para mí y para cada persona que está, sensibilidad espiritual, para que cuando nos llames podamos responder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ailén, Richard, todos los que están ahí del otro lado compartiendo este tiempo. Bueno, les bendigo. Espero que tengan un buen resto de día jueves. Que se sigan cuidando, que sigamos orando por el Paraguay, por nuestras autoridades. Y no olviden compartir este video con alguien más. Alguien hoy necesita lo que vos a lo mejor escuchaste y dijiste, esto es para mí. Esto me volvió a activar, esto me volvió a animar. Imagínate cuánta gente necesita algo así. Así que ayúdame a llegar a otras personas, ¿sí? Compartiendo esto y que sea de bendición. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga, que tengas un buen resto de jornada. Yo sigo aquí con mi mate.